bueno, buenos días, feliz sábado. Gracias por estar acompañándonos esta mañana. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de también reunirnos para poder compartir este estudio de la lección. Gracias a todos aquellos también que nos están siguiendo a través de las redes sociales en la grabación de este estudio de la lección. Y llegamos a la lección número 13, el final de la lección del trimestre, del segundo trimestre del año 2022. Y en esta ocasión quiero presentarles a quienes están acompañándonos aquí para este repaso de la lección. Tenemos aquí al pastor Isaac Constanza, pastor asociado de nuestra iglesia, la iglesia de Inland. Bienvenido, pastor. Y también está el hermano Heriberto Luba. Heriberto es el director de Ministerio Personal también de la iglesia de Inland. Así que estamos acompañándonos en esta ocasión con ellos también para que podamos tener este momento de estudio de la lección. Y llegamos a la lección número 13. ¿Ah? Que es increíble la manera como el tiempo no se detiene y cómo es que tan rápido hemos llegado al final de este trimestre. Y déjenme compartirles algo aquí para que podamos iniciar esta parte. Quiero compartir con ustedes la parte del versículo de esta semana. Quiero compartirles aquí. Vamos a ver. El Génesis, hoy día la última lección del trimestre del segundo trimestre del año 2022. Y la lección de hoy, lección número 13, Israel en Egipto. Y este versículo me pareció muy interesante. Isaías capítulo 19, versículos 19 al 21. Dice esto: En aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto, y en su frontera un monumento al Señor. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso. Cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores, Él les enviará un Salvador y defensor que los librará. De modo que el Señor se dará a conocer a los egipcios, y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Los servirán con sacrificios y ofrendas de grano. Harán votos al Señor y se los cumplirá. Interesante, interesante todo esto. Hemos podido ver en el libro del Génesis no solamente una perspectiva de tipo histórico o por momentos de tipo profético o simbólico. También hemos podido analizar el libro de Génesis desde una perspectiva un tanto más relacional. En el libro de Génesis hemos podido encontrar, por ejemplo, y comprender la manera en que luego de salir de las manos de Dios, rompemos nuestra relación con Él, ¿no? Y nos extraviamos. El pecado tomó control también de nuestras vidas, llegó a degenerar y a degradar la condición humana. Pero también el estudio del Génesis nos muestra la manera de acción de Dios, ¿no? Esa búsqueda constante para para relacionarse con nosotros, ¿no? Y modelar también nuestro carácter, transformar nuestras vidas, cambiarnos, bendecirnos y hacernos bendición para otros y también, obviamente, el redimirnos. Y llegamos a esta parte, ¿no? De Israel en Egipto, la parte del tema justamente de esta semana, ¿no? Israel en Egipto. Antes de que podamos pasar a comentar algunas cosas, déjenme nuevamente pasarles aquí este, esta parte del versículo. Déjenme ver aquí. Ok, aquí estamos. 3 puntos que me gustaría que podamos conversar al respecto esta mañana o este día, ¿no? Israel en Egipto, punto número 1. Punto número 2, la unidad del Espíritu. Y punto número 3, adoptados como hijos. Punto número 1, Israel en Egipto. Génesis capítulo 46, versículos 3 y 4. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Y yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. Muy bien, déjenme salir de aquí.
La pregunta tal vez que cae de inmediato de Madura, ¿no? ¿Por qué es que Israel en Egipto, no? O sea, ¿por qué razón debería ir Israel a Egipto, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios en este periodo casi final, ¿no? De la narrativa del Génesis. ¿Cuál era el propósito de Dios al hacer que Israel entrara a Egipto, ¿no? Pedro, sí, sabes, yo estaba pensando, ¿por qué era que no era que Dios podía bendecir a Israel en Canaán? Porque Canaán fue la tierra original que se le dio a Israel. Y el pensamiento humano sería, bueno, pues provee a Canaán y Jacob y a ellos la habilidad de proveer lo mismo que Egipto estaba proveyendo. Pero no funcionó así. Yo tengo una teoría que no es el lugar para discutirla ahorita, pero yo creo que Egipto tenía la forma y tenía, yo creo, hasta la tecnología para crecer uh, alimentos en cantidad como lo hizo para poder distribuirlo a todo el mundo. Y Dios usó eso que ellos tenían para hacer una bendición por medio de ellos al resto del mundo. Ahora, no sé si sabemos ya cómo lo que sucedió. Tuvieron que ir ellos a Egipto. Ellos fueron una bendición para ellos también. Por medio de José y Egipto fue bendecido a través de ellos, del pueblo de Israel también. Ah. Pastor Constanza, por qué tal vez Israel en Egipto? O sea, tal vez cuál era hay una razón, digamos, para esto, ¿no? El propósito de Dios tal vez tenía algo que ver en todo esto. Bueno, saludos a nuestros amigos que nos están viendo. Bendiciones, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, agregando un poco al comentario que el hermano Luba ha dicho, esta historia muy dramática, ¿verdad? Que como de película, José vendido como un esclavo, yendo a tierra desconocida, alejado de sus padres, y todo el drama que está detrás de esto, me recuerda a lo que Pablo dijo allá en el libro de Romanos, que para los que aman a Dios, todas las cosas terminan obrando para bien. Es interesante cómo Dios preparó todo para que el pueblo que Él ha bendecido, que es Israel, bueno, en el contexto que estamos viendo ahorita en el Génesis, no padeciera las calamidades de la hambruna que existía en aquel tiempo. Y justo a través de José, como dijo el hermano Heriberto, se cumple la promesa que Dios hizo a Abraham. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan voy a maldecir. Y vemos nosotros que cuando Jacob llega a Egipto, lo primero que hace es bendecir a Faraón, pero Faraón ya había sido bendecido antes de que llegara Jacob. Ya había sido bendecido a través de la administración sabia que José había empleado cuando Faraón tuvo aquel sueño y José lo supo interpretar. Es decir, Dios tiene en su providencia muchos instrumentos para poder bendecir a sus hijos, pero en este caso quiero que prestemos o nos enfoquemos más bien a que Dios ya había hecho una promesa al pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida y era necesario que la nación de Egipto fuera un instrumento para bendecir al pueblo de Israel, pero realmente fue Israel quien estaba bendiciendo a Egipto. Entonces, creo yo que Dios tenía múltiples propósitos. Si nos vemos la narrativa, nos vemos nosotros que Faraón reconoce al Dios de José. No se hace creyente, ¿verdad? Pero sí lo reconoce como que el Dios tuyo no es el mío, pero tu Dios es poderoso. Lo reconoce. Entonces creo que parte de la providencia de Dios es asegurar que sus hijos tendrán lo necesario durante la travesía. Bueno, nosotros ahora, el Israel espiritual, durante esta travesía Dios puede usar a naciones para poder cumplir su propósito en nosotros. Ok, excelente, excelente. Ahora, cuando ya Israel ingresa a Egipto, ¿no? Esto alegró mucho al faraón y a sus funcionarios, ¿no? Cuando él se enteró de que los hermanos de José, el padre de José, habían llegado, él de inmediato les abrió las puertas de su país, les dijo, tomen la mejor tierra de Egipto para que puedan instalarse, ¿no? Y también incluso les preguntó si alguno de ellos tenían habilidades para que pudieran ser funcionarios también de su gobierno. O sea, él midió de inmediato la capacidad que tenía José
y también quiso obviamente favorecerse o ser beneficiado por la habilidad que pudieran tener algunos de sus familiares, ¿no? Ahora, pensemos en que los israelitas y los egipcios eran completamente diferentes en todo aspecto, ¿no? Culturalmente. Racialmente, por ejemplo, no ellos, los israelitas eran descendientes de Sem y los egipcios descendientes de Cam. Y esto nos muestra de que durante muchas generaciones ya había una trayectoria de resentimientos y odios incluso entre estos dos grupos de personas, ¿no? Sin embargo, a pesar de esto, como ustedes estaban comentando hace un momento, el faraón estuvo dispuesto a hacer a un lado todo esto, ¿no? Y recibir más bien con alegría, con beneplácito a la familia de José. ¿Qué podemos decir de este espíritu de aceptación, ¿no? De tolerancia, de deseo de vida armoniosa, ¿no? ¿Qué o quién es capaz de generar, a pesar de las diferencias, una actitud de humildad en procura de una relación armoniosa? Sí, sí, sabes, me enfoqué mucho en la parte donde José les dijo a su familia que les dijera a Faraón que ellos eran pastores, Pastores. Ajá, ajá. ¿verdad? Pero la razón era, yo creo que José estaba tratando de protegerlos a ellos. José sabía la idolatría que existía en Egipto. Y como dices tú, Faraón ya estaba mirando para ver si tenían a alguien capaz de que pudiera servir en el gobierno. Pero si ellos tuvieran que servir en el gobierno, ellos tuvieran que participar de todos lo que ellos hacían para adorar sus dioses. Ellos tenían que ser parte de la adoración. Ujú. Y yo creo que José quería evitarles ellos que cayeran o ser muy contaminados por la idolatría que ya existía en Egipto. Y yo creo que funcionó porque ellos estuvieron a cargo del ganado de Faraón y yo creo que eso al vivir en el afuera, de alguna forma los protegió de no contaminarse tanto con la idolatría que ya existía en Egipto. Ok, ok. Interesante, Ah, quizás comentemos algo co- más co- después de eso. un comentario interesante hablando de esto de la idolatría. Recordemos que Faraón se consideraba pues Dios encarnado, una deidad. Y me sorprende que Jacob no solo bendice una vez a Faraón, lo bendice varias, varias veces. Claro. Y vemos nosotros de que a pesar de que Faraón se consideraba una deidad, sabiendo que él es un Dios y Jacob y José adoraban a un Dios verdadero, pues ese nivel de tolerancia, como estábamos hablando, realmente solo puede venir, esa gracia creo que solo puede venir de Dios, definitivamente. Y lo interesante es que la gracia que Dios puso en José, José la manifestó a través de sus acciones, de sus obras. O sea, en otras palabras, el testimonio de José impactó la vida de Faraón. O sea, Dios bendijo a José de tal forma que Faraón, siendo una persona que se consideraba Dios, una persona, pues, digámoslo, religiosamente estricta, que él era el Dios en todo ese lugar y lo que Faraón decía, en las acciones de José hablaron del Dios de José. La providencia que Dios usó, o sea, los milagros que Dios usó en la sabiduría que le dio a José, impactaron la vida de Faraón. Por lo tanto, Faraón tenía plena confianza en José. Y cuando llega a sus padres, pues lo mismo que estaban mencionando ahorita, le dieron la mejor tierra a Gosén, hasta donde entiendo. Le digo, no le dio un rinconcito por allá, no, dale la mejor tierra a tus padres. Aunque José les dijo que eran pastores, porque ustedes saben la cuestión de idolatría que había, ¿verdad? A pesar de todo eso, me llena de alegría que un cristiano, por su testimonio, puede estar en lugares donde podríamos decir un cristiano no debería de estar allí, pero un cristiano en ese lugar de idolatría marcó la diferencia. Eso Ujú. es algo que a mí me llena de alegría, que un cristiano puede bendecir a aquella persona que se encuentre en tinieblas o en idolatría. Y esto es muy importante, ¿no? Porque esto, o sea, definitivamente hace ver el hecho del testimonio que debemos dar
de la, digamos, me hace recordar la palabra que dice que estemos en el mundo, pero que no seamos del mundo. O sea que, Mm, digamos, tenemos que ser la sal del mundo, tenemos que ser la luz del mundo, pero que no tenemos necesidad de ser contaminados por el mundo, ¿no? Y en esta parte, o sea, por ejemplo, el caso de José y el caso de otros personajes que también fueron parte del gobierno de su tiempo, como hijos de Dios, fue muy interesante y me imagino que debe haber sido una situación bastante intensa, ¿no? Recuerdo el caso de Daniel, por ejemplo, y que es evidente que en más de una ocasión trataron de perjudicarlo, y seguramente lo habrían tratado de hacer muchas veces, pero por ejemplo, él nunca encontraban nada malo contra él, ¿no? No tenían nada de dónde agarrarlo, ¿no? En el caso de José me imagino que tiene que haber pasado algo semejante, o sea, es así, ¿verdad? A ver, tengo pastor. una idea, Ajá. y esto se las doy a todos. Si José no hubiese sido esclavo o vendido para ser un esclavo, mi pregunta es, ¿habrán Jacob o pudo Jacob o sus hijos haber ido a pedir ayuda a Egipto y haber encontrado ayuda en Egipto si José no hubiese sido vendido como esclavo? Um, Me hago esta pregunta porque el evangelio tiene que ser predicado en todos lados Ujú. y debe ser predicado también en Egipto. Pero a veces el cristiano piensa que por ir a Egipto se va a contaminar o se va a ensuciar de lo que está en Egipto. Pero vamos a lo que dijo Pablo, si quién será el que les hablará si no hay quien quiera ir, cómo sabrán si no les dicen. Claro, Pareciera que en este caso en la mente de Jacob jamás estaría ir a Egipto a pedir ayuda, o terminar allá, porque sabemos que la idolatría iba en contra de Jehová y de sus creencias, pero pareciera que Dios nos está dando una lección a nosotros, a que no es necesario que nos vendan como esclavos para ir a hacer un testimonio a una nación pagana o a una nación idólatra. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser luz. Es mejor. No hay que pedir a Dios que nos quite de este mundo de tinieblas, porque el mundo de tinieblas necesita a cristianos como nosotros que seamos luz y testimonio claro, para aquellos que están en tinieblas. claro. Un pequeño comentario por lo que estamos hablando. Sí, no, 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 perfecto, Sí, perfecto, muy, muy acorde con sí, lo que estamos hablando. solamente para seguir en ese comentario, no fue fácil para José una vez que llegó a Egipto. Y yo creo que esto nosotros aprendemos o debemos de aprender. El ir a Egipto no va a ser fácil. Él fue acusado, fue puesto en prisión, pero si tenemos la mentalidad de que a donde quiera que vayamos, si somos hijos de Dios, algo bueno va a pasar. Dios nos va a usar de alguna forma en donde quiera que nos, especialmente yendo a Egipto. Estando Mm, nosotros en nuestro pueblo, con nuestra gente, en la iglesia, nada va a pasar. No va a haber persecución. Vamos a estar contentos, y va a venir la segunda venida y no vamos a estar listos. Tenemos que salir e ir a Egipto. En vez de pensar, oh, debemos de salir, se están poniendo las cosas difíciles, el gas está muy caro, hay mm, que irnos a otro lugar donde está más barato. No, ah, siempre tenemos que tener en mente que sí, no estamos en el mundo, pero no tenemos que participar de las cosas del mundo. Claro, claro. La otra parte que ya la habíamos visto, recuerdo hace algunas lecciones anteriores, justamente estudiando el tema de José y de su familia, una familia muy disfuncional, eh, era el asunto de que a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar del entorno, José decidió ser fiel a Dios. O sea, esa parte es fundamental también, ¿no? El hecho de que a pesar de las cosas que pueden ocurrir alrededor nuestro y que nos impactan directamente, nuestra decisión es determinante, ¿no? O sea, nosotros somos los de que determinamos aceptar a Dios, ser fiel a Dios o rechazarlo, ¿no? ¿Ok? En esa condición, digamos, también estuvo José, ¿no? Ok, vamos a pasar a este otro punto. Quiero nuevamente compartir con ustedes esta parte. Vamos a ver aquí. Punto número 2, la unidad del espíritu.
Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 6, dicen esto. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, ¿no? Del llamamiento del Evangelio. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Esto es lo que comenta Pablo, ¿okay? En esta parte de Efesios. Ahora, el Génesis también nos hace recordar de que ya antes de comenzar el primer año de hambre, José ya tenía dos hijos, ¿no? Con su esposa Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y José también se adaptó mucho a la cultura egipcia, no solamente aprendió y usaba el idioma egipcio, también probablemente usaba la peluca, tenía el cabello corto o rapado, usaba maquillaje, joyas, la ropa de los egipcios, tanto así que cuando sus hermanos llegaron a Egipto no lo reconocieron para nada, ¿no? Dice la Biblia también que él usaba incluso un traductor, ¿no? Porque usaba el idioma egipcio justamente para hacer asumir a sus hermanos de que era pues otra persona, que era un egipcio más, ¿no? Sin embargo, el punto más saltante es la esposa de José, ¿no? Y la Biblia registra el nombre de ella, ¿no? Asenat, que significa perteneciente a la diosa Neit. Era hija del sacerdote Potifera. Según vi, los registros históricos también muestran de que ella probablemente también era sacerdotisa. Pero ahora la pregunta es, ¿qué evidencias bíblicas tenemos de que a pesar de las diferencias entre José y su esposa egipcia, tuvieron aparentemente una vida armoniosa, ¿no? O sea, ¿qué detalles bíblicos muestran el hecho de que esta mujer fue reconocida y aceptada también por los hebreos, ¿no? ¿Qué ¿Puedo creen? hablar yo? A ver, a ver. Ok, este es un punto bien interesante porque hubo otro personaje en la historia de Israel que se casó con una egipcia. Ajá. Ah, estoy hablando de Salomón, Ujú. el hombre que Dios le dio sabiduría, increíble sabiduría, pero a diferencia de José, Salomón se casa con la egipcia, pero dice que esta mujer lo llevó a la perdición. Ya, ya. Y él comenzó a idolatrar y a practicar, a adorar los dioses y todas las costumbres de los egipcios. Pero aquí estamos viendo a José que se casa también con una egipcia, pero no dice que, o sea, la Biblia no registra que José vivió en rebeldía con Dios o se apartó de Dios o comenzó a adorar dioses ajenos. Lo que estamos viendo es un José ganando favores de Faraón y creciendo y hallando gracia y siendo bendición. Eso es bien interesante, súper interesante, porque también me recuerda las palabras del apóstol Pablo en cuanto a la influencia que nosotros tenemos con las demás personas. Pablo dijo, me hago judío para ganar a los judíos, me hice griego para ganar a los griegos, me hice como que estuviera bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley, sino la ley de Cristo. Y comienza a decir, me hice de todo para todos con tal de ganar uno. Ajá. Entonces vemos que José, o sea, practicó la cultura, pero su corazón no se contaminó. Eso, quiero enfatizar eso, su corazón no se contaminó, su corazón estaba dedicado a Jehová. Tal vez vestía como un egipto, comía como un egipto, probablemente hablaba como un egipto, convivía con otra persona que no adoraba, o no lo sé, ahí sí no podría mencionarles, pero es probable que, que la esposa de José, al ver el testimonio de él, quisiera conocer, porque recordemos que cuando una persona vive el mensaje, lo transmite, la gente tiene curiosidad de saber quién es el Dios que tú adoras. Ujú. Entonces aquí creo que el punto de la unidad del espíritu es comprender que si bien es cierto, la cultura, podemos adaptarnos a la cultura, puedo vestirme con la mejor ropa, usar el celular, usar el Facebook, usar este tipo de cosas, pero el punto está en no contaminar mi corazón, no contaminar mi mente. Estoy viviendo en un mundo, soy parte del mundo, pero el mundo no me ha contaminado. Lo mismo que pasó con Daniel y sus amigos.
Ujú. no se contaminaron. Y por ahí creo que va la idea de mantener la unidad en el espíritu. Cuando uno en su corazón está conectado con Dios, Dios le da la paciencia para poder soportar y ver cosas que uno pues diría, hey, un cristiano no puede estar haciendo esto. Pero si Dios estaba con José, Dios también lo preservó para que su corazón no se inclinara a los dioses que probablemente su esposa, Faraón y todos los demás adoraban. Es interesante, Sí, ¿no? A ver, Heriberto. sí, solo quería añadir que eh, José y su esposa nombraron a sus hijos con nombres Hebreos, cristianos. hebreos. Ahí se mira la La influencia influencia, que tuvo, pero sí debemos de aclarar que el casarse con diferentes creencias, con personas de diferentes creencias, no lo aprueba Dios por general. Pero en este caso miramos que su reunión, su unión con su esposa siendo egipcia, lo aprobó Dios, pero no es la regla. O sea, no es su permiso para decir, oh, sí, yo puedo ir y casarme con alguien del mundo y yo lo voy a cambiar. Porque sabemos que eso no ocurre, porque sabemos que es lo opuesto y nos metemos en problemas. Pero sí, es muy interesante el caso de que no podemos poner a Dios en una caja, decir, no, eso está mal. ¿Por qué sucedió así? No debería haber sucedido. Dios hace lo mejor de la situación para que sus bendiciones se cumplan. En este caso, para bendecir al resto del mundo, a la familia, al faraón, a los egipcios y en realidad a todo el mundo, porque la hambruna estaba afectando a todo el mundo, Claro. ¿verdad? Pero fíjate, esta semana, creo que ha sido, no sé si el lunes por ahí, me estaba conversando con un amigo, bueno, en el chat ahí, y entonces, y me decía esta parte, ¿no? Dice, ¿cómo, o sea, cómo es de que al final José se casa con una mujer egipcia, ¿no? Cuando, digamos, Abraham, Isaac, incluso a Jacob también lo mandaron a que se uniera a una mujer, digamos, de su misma creencia, del pueblo, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, ya lo vimos en el caso de Judá la semana pasada, o sea, que Judá se aleja de su familia, se aleja de sus hermanos y menciona la palabra de que fue y se casó con una mujer cananea. No dan el nombre de la mujer, solamente dan el nombre del padre de ella, ¿ok? Y se casó con ella. Claro, la mujer después murió, en fin. Pero el asunto es de que en este caso, o sea, en el caso de José, aparece el nombre de esta mujer, ¿no? Aparece, o sea, Moisés registra el nombre de esta mujer, registra el nombre del padre de ella, ¿no? Pero como mencionaban ustedes, o sea, es interesante de que, por ejemplo, los nombres de los hijos llevan nombres hebreos. Por ejemplo, o sea, el tema del crecimiento en la imagen de José se mantuvo, o sea, constante, ¿no? Constante, o sea, esto, digamos, al parecer esta unión con esta persona de una creencia distinta, no melló para nada en José, pero la otra cosa que es interesante, o sea, y es el hecho de, al parecer, hubo una relación con cierta paz, porque tal vez si la situación no hubiera sido esa, no me lo imagino realmente a José muy centrado en las actividades que tenía que realizar. O sea, José realizó todo un manejo administrativo de la situación que estaba pasando, de la casa de Faraón, o sea, de lo que era digamos, la hacienda, lo que le llaman, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Egipto, o sea, lo manejó de la mejor manera, ¿no? Entonces, todas esas situaciones tenían que haber llevado definitivamente un background, digamos, un soporte emocional y una estabilidad también en casa, que es evidente, ¿no? Eh, de acuerdo a lo que leímos en el libro de Efesios, ¿no? Y que menciona, digamos, tengan una manera digna de vivir, ¿no? ¿Cuál es esa manera digna de vivir, ¿no? Que está de acuerdo con el llamamiento que recibimos, con el llamamiento del Evangelio, ¿no? ¿Cuál es esa manera digna de vivir que está de acuerdo con el único llamamiento que recibimos, ¿no? ¿quién responde?
Hermano Luba o yo. Hermano Luba, adelante usted. Yo creo que de ahí viene el poder aceptar a todas las personas como son. Ajá. Miramos que hoy en nuestros días hay mucha discriminación cuando no es en contra de los asiáticos, en contra de los indios, de los mexicanos, de esto, de aquello. Y esto viene, yo creo, de uno en lo personal, cuando uno se mira más que el otro. Ajá. Y ese cambio solo lo puede hacer Dios, porque sí todos tenemos, ¿cómo se llama? Discriminación, a veces inconsciente también, que no nos damos cuenta, pero sí lo tenemos. Y a veces no, yo estaba escuchando a una muchacha y estaba dando su testimonio, cómo es que ella inconscientemente estaba discriminando, siendo ella mujer, estaba discriminando contra las mujeres. Y eso tuvo que ella darse cuenta porque era muy hostil contra las mujeres y ella pensaba que era normal hasta que ella se dio cuenta que tenía ese problema. A veces nosotros tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos en contra de diferente raza que a veces es inconsciente y lo hacemos inconscientemente. Claro, el tema tal vez de la humildad, como dices, ¿no? Uh-huh. El Sí, ser tolerante, ¿no? agregando, Sí. agregando a eso, Pablo menciona que el llamado que Dios nos ha dado, que tratemos de vivir como es dignamente, y él agrega como, ya lo Ajá. mencionaron, siempre ser humildes, ser amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros, en amor, y luego dice que hay que esforzarse por mantener la unidad del espíritu. Para Ajá. poder estar unido al espíritu hay un vínculo, y ese vínculo dice que es la paz. Pero me llama la atención que dice esfuércense por lograr la paz, por tener esa unidad con el espíritu, que es el vínculo, es la paz. Es interesante, amigos, que realmente el evangelio es algo práctico, es algo de acción, es algo no tanto solo de hablar. Recordemos, Jesús mismo, que es la palabra, se hizo carne, Ujú. habitó entre nosotros para darnos un ejemplo. Dios nos ha llamado a imitar a Jesucristo, a ser representantes de Él en esta tierra. Y son nuestras acciones, son nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a los demás, lo que va a reflejar si estamos unidos en el espíritu. Eh, José, durante su estadía en Egipto, con su esposa, no le repito que ahorita estoy usando mi imaginación, pues estaba lleno del espíritu, porque no creo que no era la intención del autor de Génesis de agregar que José tuvo pleitos y lo otro, ¿verdad? Sino que demostrarnos que Dios había sido fiel con el pueblo de Israel. Pero algo tan básico que se nos olvida es que nuestro testimonio comienza aquí con nuestra señora esposa, en el caso de nosotros, ¿verdad? Ujú. Los caballeros. Ahí comienza la unidad del espíritu. Si yo tengo guerra y pleito y como perros y gatos con mi esposa, definitivamente no puedo ir a aparentar de que estoy unido al Espíritu Santo cuando nos reunamos como iglesia. No. Eso sería una incongruencia increíble. Um, Hay que esforzarse por mantener la paz, hay que esforzarse por procurar que la otra persona vea en nosotros un reflejo de Cristo. Creo que el estilo de vida de un cristiano debe resumirse en una palabra: acción, Ujú. acción. Y esto, digamos, o sea, me hace pensar, o sea, en la vida práctica, ¿no? En la vida real, ¿no? ¿Cómo lo hacemos efectivo? Porque, digamos, ok, nosotros pasamos tal vez la mayor parte del tiempo, ya sea en el trabajo o en casa, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día conversando con mi esposa decíamos, y a veces, sin tantas diferencias, con los hermanos de la iglesia, a veces no nos toleramos, ¿no? O sea, o sencillamente no nos podemos llevar bien. O sea, en la vida práctica, en la vida real, ¿no? ¿Qué significa esto realmente de la unidad del espíritu, ¿no? De poder vivir de acuerdo al llamamiento, ¿no? ¿Cómo sería una manera práctica real, ¿no? En nuestra vida, si viviéramos de acuerdo al llamamiento del evangelio, ¿no? ¿Cómo debería ser? Yeah, Pedro, yo creo que todos tenemos diferente influencia en el trabajo, tenemos diferentes situaciones donde se muestra nuestra persona, lo que somos.
yo en mi personal tengo un trabajo donde estoy en una área donde puedo ir, pues estamos tengo mi espacio, pero todos los espacios están conectados, pero se escuchan las conversaciones y muchas veces no es muy saludable las conversaciones, pero no, yo en lo personal, cuando yo trabajo con personas diferentes, es ahí donde mi influencia cae. O sea, yo no voy a hablar de lo que oigo, yo no voy a hablar de otras personas simplemente porque lo oí, sino yo me voy a enfocar en... Es más, yo no me esfuerzo, pero yo soy la persona que soy en la casa, así lo soy también en el trabajo. So, no es un cambio que yo hago, oh, hoy soy una persona en mi hogar, en mi trabajo tengo que ser diferente. En donde quiera que uno esté es la misma persona y es como debe ser. De otra manera, me estaría engañando a mí mismo y esto no sería saludable. Claro. So, sería, yo creo, ser el cambio que uno recibe y el cambio que uno hace, gracias a Dios, en la vida de uno, se va a hacer ver donde quiera que uno esté. Si ese cambio ha sido real, ha sido efectivo, se va a mostrar de una forma u otra en el hogar y donde quiera que uno esté. Claro. Detalle que quiero agregar, como estamos hablando de cosas prácticas, ¿va? Sí, Imagino adelante. que esto es lo que puede suceder en cualquier familia cristiana, sea adventista, sea lo que sea, pero una familia cristiana que se reúne para ir a adorar con el resto de los hermanos donde se reúne la iglesia. Típico sábado de mañana, el señor esposo ya está listo, tiene lustrado los zapatos, la corbata arreglada, en saquito y todo, pero probablemente sus hijos aún estén medio dormidos y la señora esposa aún esté arreglándose. He visto eso, lo he visto, que justo en el día donde deberíamos de estar más conectados con Dios, donde debería reinar la paz en el hogar, es donde más pleitos hay. Que no te apuras, mira qué hora es, vamos a llegar tarde, y al final el hombre termina yéndose primero, ya antes de bajarse del carro, el pobrecito, pues, no sé, quizás se pone una máscara imaginaria, ¿va? Para andar con la sonrisa, y se olvidó que acaba de ver una guerra en la casa. Acaba de haber un pleito. Llega la señora, también anda saludando, feliz sábado, saludando a todos los pobres chamacos, como son los que más reflejan las cosas que suceden en la casa, todos callados, no saludan a nadie, porque ellos sí saben que acaban de venir de una guerra. Entonces, pues por mí, honestamente les digo, yo puedo ir a aparentar a donde se reúne la iglesia, puedo ir a aparentar que estoy bien, pero por los frutos se va a conocer a una persona. Claro. El vínculo o la unidad del espíritu comienza en la casita, mis amigos y mis amigas. Y justamente en ese ejemplo sencillo que muchos de nosotros en algún momento experimentamos, allí se pone a prueba nuestra paciencia, nuestra tolerancia, mis palabras de amabilidad y y la humildad también en reconocer de que, pues no, ni modo, yo me cambio más rápido, pero mi señora esposa toma su tiempo. Entonces ahí viene, en ese tipo de cosas de la vida, eso es lo real, eso es lo palpable, eso es lo que para mí es lo que vale, porque allá puedo saludar bien contento y todo, pero en la casa ardió Troya, hubo pleito, hubo guerra. Allí, en ese momento donde el señor esposo está diciendo, ay, ¿por qué no se apura? No, así con el pelo todo despeinado, en ese momento donde viene el esfuerzo por buscar la unidad del espíritu, por buscar la paz. Yo tengo que poner a un lado mi orgullo, agachar la cabecita, decir, Señor, ok, aquí me estás poniendo una prueba, aquí está, me rindo, Señor, busco la paz. Ajá. Pongo a un lado mi deseo, mi orgullo, lo pongo a un lado porque busque la paz. Y probablemente la señora esposa después diga, ahí, algo le pasó. A saber qué tenía el café que se tomó en la mañana. No, perdón, el té, porque no tomamos café, el té. A saber qué tenía el tecito de manzanilla, que está bien amable, ¿va? Está bien tranquilo, ¿no? Es el espíritu que le está obrando en el corazón. Claro. Y en esas cosas sencillas es donde se puede ver la unidad del espíritu. Claro. Perfecto. Muy interesante el comentario, ¿no? Esto me hace acordar, o sea, el hecho justamente de la aparición de los frutos de ese espíritu, ¿no? Y es eso en realidad en la vida diaria, en la vida práctica, el poder poner
o dejar, digamos, ah, que el Señor obre en nuestras vidas, ¿no? Pedirle al Señor en esos momentos, por ejemplo, de dura realidad, ¿no? Dura y cruda. Un detalle, doctor y hermano Luba y amigos que nos escuchan. Dios no hará por ti lo que tú puedes hacer. Dios ya nos dio el don del Espíritu, ya tenemos al Espíritu. Por eso es que Pablo dijo, esfuércense. Ya el poder Dios ya nos lo dio. Hay que usarlo, hay que usarlo, hay que esforzarse. Eso ya es algo que uno tiene que hacerlo. Dios es más, Dios está esperando que lo haga. Dios está esperando que actuemos. No, no estar esperando a que Él, ay Señor, tócame para hacerlo. No, Dios te está pidiendo, es una orden que tienes que hacerlo. Por eso viene la palabra esfuerzo. Amén, 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 perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar a esta última parte. Vamos a pasar a este segmento número 3. Déjenme compartirles aquí. Punto número 3. Dice, ahora bien, los 2 hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Génesis capítulo 48, versículo 5. Es interesante esto porque quizás lo había visto en algún momento antes, pero no le había prestado la atención necesaria a esta parte, ¿no? En este versículo, o sea, Jacob adopta a Manasés y a Efraín y no le pide autorización a José, sencillamente dice, ellos son míos, ¿no? ¿Ok? Ellos son míos, así como Rubén y Simeón, o sea, ellos son míos. Incluso sus 2 hijos primeros, ¿no? Sus primeros 2 hijos. Dice, así como ellos, así también son estos, ¿no? Si tú tienes después otros hijos, incluso ellos ya serán tuyos, pero estos son míos, les dice, ¿no? Pero la pregunta inmediata es, ¿por qué Jacob adopta a los hijos de José, ¿no? O sea, debemos pensar esto, ¿no? Como habíamos comentado un poco antes, ¿no? Posiblemente de manera externa, incluso Manasés y Efraín se veían más como egipcios, ¿no? Tenían aspecto de egipcios, probablemente hablaban el idioma de ellos, ¿no? Es seguro. ¿Por qué el interés de Jacob en adoptarlos y bendecirlos? ¿Por qué crees tú que Jacob los adopta como sus propios hijos y los bendice a pesar de que por fuera se veían como egipcios? ¿Quién contesta primero, el hermano Luba o abro yo? Yo hablo. Habla usted, pastor. Ok, pues yo me tienen que detener porque no puedo hablar mucho. Es también súper interesante esto de las bendiciones patriarcales, ¿verdad? Me recuerda a mi abuelita que siempre que la voy a ver, antes de irme, ella me bendice, me pone la mano y me da un besito y ya llora a Dios y yo no puedo irme donde mi abuela sin que ella me dé una bendición. Pero hablando desde una perspectiva teológica, vemos nosotros una clara representación de que Dios no hace acepción de personas. Vemos un claro ejemplo de la adopción espiritual que Dios hizo a través de Cristo Jesús. Fuimos adoptados, recordemos lo que Pablo también menciona, que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino nos ha dado un espíritu con el cual podemos clamar, Abba, Padre, un espíritu de adopción. Es decir, fuimos adoptados a la familia de Dios, de toda raza, nación, tribu, pueblo y lengua, diferentes culturas, diferentes hábitos, diferentes perspectivas de ver la vida. Vemos a estos 2 muchachos, pues no crecieron como creció José, aprendiendo de Jehová, aprendiendo de las costumbres hebreas. Probablemente fueron a la academia egipcia de allí, ¿verdad? Y aprendieron las modas y los modales de un egipcio. Aunque su padre probablemente les hablaba de Jehová, pero no es lo mismo, no es lo mismo, no era un descendiente directo del linaje de Israel, sino que allá se había mezclado con la nación de Egipto, pero estamos viendo aquí que Dios no hace acepción de personas, vemos a un Dios que quiere adoptar, que adopta a todas las personas porque en un sentido muy directo, todos son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Algunos están lejos, alejados, perdidos, pero siguen siendo hijos. Y el Padre
pues quiere que sus hijos estén allí. Es un pequeño comentario dando quizás una perspectiva futura a lo que Cristo hizo con la raza humana, adoptarnos. Sí. Ujú. Sí, yo creo que Jacob, él sabía la situación, cómo es que ellos vivían en Egipto y él entendía todas las diferencias de cultura. Sin embargo, lo que me llamó a mí la atención, y quiero que me corrijan si no estoy correcto, pero creo cuando él le dio la bendición, él estaba poniendo la bendición sobre el menor y Ajá, no sobre el mayor. también, sí, Ujú. José quiso corregirlo, claro. pero él entendió. Jacob sabía lo que estaba haciendo. Sí, Y eso es lo opuesto de lo que él hizo al principio cuando tomó la primogenitura de su hermano, por decir a la fuerza. Y sabemos que Dios hubiera hecho lo mismo con Jacob si él simplemente se hubiese dejado guiar por el Espíritu de Dios, en vez de haber tomado la iniciativa y haber hecho caso a su mamá, y sabemos el problema que ocurrió. En este caso ya sabemos que él es un hombre viejo, tiene mucha sabiduría y ya él entiende todo esto. Sin embargo, él tuvo, yo creo, esta visión. Dios le dio este conocimiento de cómo iban a hacer las cosas y de esa manera puso la bendición en los hijos que supuestamente no correspondía, pero que iba a suceder y fue como sucedió también. ajá, Muy, ajá. Uy, Detalle más, interesante. Sí, 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 pastor. veamos la bendición que les da a ellos. ujú, Recordemos que cuando Claro, está dando esa bendición, Jacob invoca al Dios de sus padres, hace una invocación al Dios de los padres y también les recuerda la bendición que se le dio a Abraham, que tu descendencia será ajá, como las estrellas. Es decir, estos muchachitos también son parte de eso. O sea, nacieron en este lugar, pero aquí los acogemos en la familia. Me imagino que los hispanos tienen esa costumbre, ¿verdad? El gran familión. Me imagino que los agarró y les dijo, bueno, aquí te presento al tío y les empezó a presentar a todos. Pero lo primerito que hizo fue decirles, ustedes también son parte de la bendición que se le dio a Abraham, de que a través de ustedes se va a cumplir esa promesa también. Ustedes son también parte de esta familión que ustedes ven acá. interesante, interesante. Y yo un poco también el comentario que estaba haciendo Pastor hace un momento, o sea, el hecho este de, digamos, de tal vez evitar juzgar a las personas por su apariencia, por sus creencias, por su cultura, aceptarlos más, ¿no? Ser más integrativo, o sea, todas estas cosas también, ¿no? Sí, Heriberto. Sí, quería añadir, sí, referente a eso. ¿Sería que Dios tenía más preferencia, un poco más preferencia, así como nosotros hablamos en la lección, cómo es que Jacob tenía preferencias por su hijo? eh, ¿Será que Dios también tiene preferencia por ciertas personas? Sabemos que Él trata igual a todos igual. Sin embargo, yo creo que nosotros tenemos la habilidad de ponernos en el lugar donde podemos recibir más bendición de Dios. Pero no es simplemente que Dios nos escoge específicamente a nosotros, sino que nosotros, por nuestra aceptación de Dios como nuestro Salvador, nos ponemos en un lugar donde aparentemente Dios nos está bendiciendo y somos preferidos por Dios. Pero no, tampoco quiere decir que todos los demás están, o no importa cómo yo me comporte, yo voy a recibir la salvación, por decir así. Ujú. Sabemos que debemos de hacer la aceptación por el sacrificio de Jesús para poder nosotros ser salvos. O sea, no podemos decir que Dios quiere a todo el mundo y no importa cómo yo me voy a comportar o qué decisiones yo hago, al final de cuentas yo voy a ser salvo. De ahí que no, nosotros tenemos la habilidad de ponernos en una posición donde nosotros recibimos las bendiciones de Dios, y podemos decir somos preferidos de Dios. Y todos tenemos la habilidad de poder ser preferidos de Dios para poder recibir las bendiciones que Él Ujú. nos quiere proveer. Claro, claro.
realidad todos somos preferidos de Dios, todos Yeah. tenemos esa oportunidad, ¿no? Todos, así es. Quizá un comentario que por lo que dice el hermano Luba, Sí, 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 sí. realmente todos tenemos el mismo acceso a Dios, todos. Ujú, Si no lo veamos con los 12 discípulos, claro. uno de ellos se le consideraba el discípulo amado, pero no es porque Jesús tuviera súper preferencia hacia él, sino porque el corazón de Juan estaba abierto, Ujú, dispuesto. Los otros lo miraban de lejitos, mira, ahí estaba el traidor, estaba Pedro también que decía cosas, pero ujú, Juan había entendido quién era. Entonces, él realmente no es que Dios se acercó más a él, Juan permitió todo esto. Pero bien, volviendo al punto de la bendición que estamos hablando, los roles que iba a cumplir también la tribu de Efraín, recordemos que no es porque el menor o el mayor, no, ujú, Jacob estaba haciendo eso a propósito, estaba claro, profetizando un rol que Efraín, recordemos que él profetizó muchas cosas, a claro. punto de morir, además de la bendición que dio Efraín, vemos nosotros que de Efraín, el rol importante que tuvo en el norte, que se le llegó a conocer la tribu de Efraín como la casa de Israel, vemos nosotros que Judá estaba al sur. En fin, él lo hizo a propósito, pero también me recuerda a que Jesús, bueno, la Biblia está llena de que los débiles, los más, lo que David, por ejemplo, era el menor de los hermanos, terminó siendo el más grande. Recordemos que en el reino de los cielos no es como nosotros pensamos, que el primogénito debería de ser la persona ideal, pero vemos también en la parábola del hijo pródigo que el primogénito estaba más perdido que el menor. Entonces, Dios escoge a lo débil, quizás a lo peor, diría yo, Mm. para mostrarnos que Él puede transformar y liderar la vida de una persona y hacer a esa persona una de gran bendición. Un comentario que quería hacer. Amén, amén, amén. Yes. Déjenme compartirles este, este último versículo que tengo para que podamos conversar respecto a algo final. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muy bien. ¿Y qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos si no en el trimestre, durante este trimestre? Qué interesante, qué importante hemos podido obtener del estudio del libro de Génesis. En breve, Um, algo que nos haya impactado, algo que se haya quedado con nosotros. Solo les leo esto, que creo que es lo que resume mi experiencia en el libro de Génesis. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogieran. Si desde un principio pudieran ver el desenlace y discernir la gloria del designio que están cumpliendo como colaboradores de Dios, me fascina de que Dios no les cuenta el final, así o no les da el detalle de cómo van a suceder las cosas. Solo les dice, vayan a la tierra prometida. Solo les dice, les da las bendiciones, pero no explica el cómo va a suceder todo. Para mí, el Génesis, además de contarme cómo creó Dios las galaxias, el universo, ese mismo Dios que creó el cosmos, el que creó también el microuniverso también, que tuvo esa fineza de esos detalles y nos creó a nosotros, es el mismo Dios que nos sigue guiando, es el mismo Dios que está con nosotros, el mismo Dios que estuvo con todos los patriarcas, que estuvo con todos estos personajes bíblicos y hoy con José, es el mismo Dios que está con su pueblo ahora y el mismo Dios que los guió y usó todas estas cosas que estaban a su alrededor, es el que nos está guiando a la Canaán celestial. Eh, Mi llamado, quizás, o mi observación para todos nosotros, es que tengamos un corazón dispuesto a obedecer a Dios, un corazón receptible a la voluntad de Dios, un corazón que cuando Dios hable, uno responda, heme aquí, Señor, ¿para qué soy bueno? Amén, amén. Sí, ¿Cierto? sí, yo quería decir lo que esta lección tenía mucho, mucho que aprender, Sí, pero en realidad podemos ver cómo Dios a través de todos los errores, a pesar de todos los errores de Jacob y de todos sus hijos, los planes de Dios seguían cumpliéndose.
Y es increíble cómo Dios a veces puede hacer algo bueno de tan malo que sucede. Sin embargo, miramos que Dios es tan grande, tan poderoso, que Él lo puede hacer. Debemos de siempre tener esa esperanza de que nunca pensar que ya hemos ido demasiado lejos, que no podemos acercarnos otra vez a Dios. Porque Dios es un Dios de amor y es un Dios de aceptación, y Él nos puede restaurar otra vez. Y no solamente restaurar, pero bendecirnos a tal forma que podemos ser una bendición también para otros. Amén. Y eso es lo que quieres hacer Él con nosotros. Claro, claro. Esta parte de, como le decía al comienzo, ¿no? O sea, el hecho de poder ver también lo que encontramos en el libro de Génesis desde un punto de vista relacional, ¿no? Creo que eso también le da un sentido muy, muy particular, ¿no? El libro de Génesis empieza mostrando a Dios como creador y como sustentador de su obra, ¿no? Y la historia de José termina de la misma manera, ¿no? Génesis también comienza con un Dios haciendo algo bueno en gran manera desde un mundo desordenado y vacío, y termina haciendo algo bueno en gran manera a partir de una familia muy disfuncional cuyos miembros estaban completamente desordenados y vacíos también. Ujú. Génesis comienza con una familia salida de las manos de Dios, perfecta, ¿no? En armonía con Él. Y Génesis termina con una familia muy afectada por el pecado, ¿no? Apartada de Dios, alejada del bien, pero que el amor de Dios, el amor del Señor la alcanza, ¿no? La transforma, la reconcilia consigo mismo. Génesis comienza con la creación de la humanidad a través de una familia y termina con la salvación de la humanidad, involucrando también a una familia, ¿no? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, muchas gracias Pastor Constanza, muchas gracias Heriberto también por este momento, por el tiempo también, y gracias a todos aquellos quienes nos han acompañado en esta ocasión, también a través del estudio de esta lección. Probablemente hay muchas otras preguntas, muchos otros temas, muchas otras cosas que quedaron en el tintero. Probablemente en algún momento vamos a tener la oportunidad de poderlas discutir, de poder conversar también. En la mañana, por ejemplo, mi cuñada me mandó una pregunta diciéndome, oye, ¿cómo es esto de que José hizo que la gente se quedara sin dinero y sin propiedades y sin animales y sin nada para poder comprar comida? Le digo, bueno, no creo que él se haya aprovechado de eso, o sea, era parte también del trabajo que hacía para el faraón. Pero, ¿y qué tal si esto es una profecía? Yo no sé si esto es algo que tal vez está anunciando un evento que va a pasar más adelante. Además también de que hizo que la gente pasara a las ciudades, ¿no? Pasó a la ciudad también a la gente que mayoritariamente vivía en el campo. Pero bueno, preguntas como esta seguramente hay muchas más respecto al tema del libro de Génesis. ¿Ok? Vamos a despedirnos. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes y gracias también por acompañarnos en esta ocasión. Que Dios les bendiga.